el punto correspondiente a las comunicaciones y decretos por parte del señor secretario. Tiene uso de la palabra. Bien, han tenido a su disposición en la carpeta que corresponde al pleno, a la sesión plenaria de hoy, la relación de los decretos extractados que han sido finalizados en el programa informático correspondiente. Esta relación a los decretos emitidos desde el 18 de febrero de este año hasta el día 25 de marzo. Nada más que eso, no hay ninguna otra documentación. Perfecto. Asunto de urgencia, no hay planteado ninguno. Abordamos, por tanto, siendo las 2:18 de la tarde, el apartado de ruego y pregunta. Por la información que tengo, no hay ningún ruego o pregunta pendiente de sesión anterior. Por tanto, abordamos el turno de ruego y pregunta del pleno de hoy. Tiene la palabra el Grupo Socialista para la formulación del ruego o pregunta que considere oportuna. Bien, la pregunta va dirigida a usted, señor presidente, porque creo que la persona, esto en entender que me tiene que contestar. Si no es así, pues delegue usted en el concejal o concejala que considere oportuno. Y vuelvo a hablar del aparcamiento de los huertos de Carabeo. Sobre todo cuando, además, noticia tras noticia, la única respuesta que se oye por parte del Gobierno es que los socialistas somos muy malos, que nos comemos a los niños y que queremos el mal para Nerja y que esto sea un atasco y patatín y patatán. Una serie de respuestas que ya sencillamente lo que hacen es obtener la sonrisa de los ciudadanos y no sé si el sonrojo alguna vez de quien las está diciendo. Porque, como usted sabe, aquí hay dos problemas que se han planteado. Uno se lo planteé ya en otro pleno y no me han dado esa respuesta, y fue el compromiso que tuvo usted de firmar un convenio con la empresa propietaria para que los ciudadanos empadronados en Nerja pagasen 7 euros mensuales por ese aparcamiento. Eso figuraba tanto en la prensa escrita de este pueblo como en la propia página web del ayuntamiento. Yo le pedí copia de ese acuerdo, de ese convenio, y nunca se me dio. Por otro lado, se ha estado hablando de la mayor o menor legalidad de ese aparcamiento. Ese aparcamiento, se ha comentado que la licencia era provisional, realmente debería estar inscrito en el tiempo que lleva en el registro de la propiedad. Yo tengo mis dudas de que esté. Cuando hicimos las comprobaciones por parte de este grupo, realmente no estaban. Y sobre todo, cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando, analizando la cuenta general del año 2012, vemos bueno, pues la liquidación, que aparece una partida, un apunte de 45.000 euros, haciendo mención a un convenio firmado por el Ayuntamiento de Nerja y la empresa, creo que es Priamo Real Estate o algo, sí, Priamo, para la utilización del terreno del aparcamiento durante los días de la feria. 45.000 euros que nosotros entendíamos, y así se desprendía un poco de las declaraciones que se hicieron en su día, que bueno, como contraprestación pues al detalle que tenía la empresa de hacer esos terrenos puntualmente para algunos actos de este tipo que se realizaban en este ayuntamiento y también que históricamente lo había cedido como aparcamiento, pues que se les iba a autorizar de forma provisional, como digo, ese aparcamiento. Por tanto, me gustaría que me respondiese, primero, qué pasa con el convenio de los 7 euros, si se firmó o no se firmó, dónde está ese convenio. Segundo, el convenio que figura en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, que habla de 45.000 euros y que creo que está firmado, está hablando de memoria, sobre el 6 de septiembre más o menos, o esa fecha figuraba, o por esas fechas de 45.000 euros, si ese convenio es real, está ahí, por la utilización del aparcamiento como recinto ferial, y además qué periodo se ha dado de validez a ese convenio, si solamente era para ese año o tiene más años de validez. En fin, que nos dé usted una explicación para que los ciudadanos de Nerja sepan exactamente qué es lo que está ocurriendo en ese terreno, en esa parcela, en ese aparcamiento.
Perfecto, señor Peña. Vamos a ver, le voy a hacer una serie de consideraciones a su planteamiento, con independencia después que el señor García Jimena profundice más con respecto al convenio puntual que en su momento, desde la propia Concejalía de Feria, se planteó para poder desarrollar la Feria de Nerja en los huertos de Carabeo. Siempre aproveche usted, señor Peña, sus intervenciones para cuestionar la legalidad de ese aparcamiento. De hecho, ponen especial énfasis acerca de que dicha actividad se pueda desarrollar en ese suelo con las bendiciones correspondientes. Le hemos dicho en diferentes ocasiones, y aprovecho esta para reiterarle una vez más, que esa actividad se está desarrollando con absoluta legalidad. Con absoluta legalidad. Y la legalidad de una actividad, en este caso vinculada con el ayuntamiento, no la otorga el propio alcalde, sino los informes que se emiten por parte de los servicios jurídicos y por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento. Por tanto, y creo que a usted le consta, porque me parece que le hemos dado información y documentación de ese expediente, o al menos la han examinado, existen informes jurídicos y técnicos favorables acerca de la legalidad de esa actividad. Con relación al convenio al que usted alude sobre los 45.000 euros que el Ayuntamiento de Nerja tiene que hacer frente como consecuencia de la utilización de un suelo privado para el desarrollo de la Feria de Nerja, le va a dar información el propio concejal. Y con respecto al convenio al que usted alude, que en su momento se anunció como compromiso por parte de la propiedad y del propio ayuntamiento en cuanto a su tranquilidad, que se iban a cobrar aquellos famosos 6 o 7 euros que en su día se anunciaron, desde el propio ayuntamiento se entendió que ese convenio no era obligatorio firmarlo y por tanto en ningún momento se firmó. Confiamos en el compromiso de la propiedad de que iba a mantener ese precio y durante un tiempo efectivamente lo estuvo manteniendo, independientemente de modificaciones que se introdujeron con posterioridad. Y al día de la fecha, señor Peña, para tranquilidad del Grupo Socialista y para tranquilidad de los vecinos de Nerja y fundamentalmente para los usuarios de ese aparcamiento, como consecuencia de la gestión que se ha realizado desde el punto de vista municipal en lo que a la Concejalía de Comercio se refiere, nos ha permitido, como consecuencia de la prórroga que se le ha otorgado con los informes técnicos y jurídicos favorables, amarrar el planteamiento de las tarifas, sobre todo desde el punto de vista de los usuarios que son nerjeños, empadronados, que preocupa fundamentalmente. Pero voy a darle la palabra al señor García para que le dé una información detallada y completa acerca de la obligación municipal de atender esos 45.000 euros por la utilización de esos terrenos como consecuencia del convenio que se ha firmado. Señor García. Sí, bien, lo primero que quería comentar es que esta pregunta que ha hecho el portavoz socialista ya lo hacía recientemente en prensa y me causaba, me impresionaba las declaraciones de Luis cuando con papeles en la mano hacía una serie de interpretaciones al respecto, que hoy mismo aquí ya se ha hablado esta mañana de una pequeña incluso diferencia. Es decir, él hablaba en aquel momento de 40.000, hoy habla de 45.000, sin embargo tenía los documentos en la mano, hablaba también, acusaba al gobierno también del incumplimiento de ese convenio desde el momento en que no se había pagado esa cantidad a la propiedad, aun estando firmado, cosa que me extrañaba porque el mismo documento que él mostraba en la mano, si es que realmente tenía el documento o estaba mostrando simplemente recortes de periódico, lo podía haber descubierto leyendo simplemente el convenio. Vamos a ver, desde el año 2002 que se celebra la feria en ese lugar, la empresa ha venido ciertamente cediendo el terreno para celebrar la feria o cualquier otro evento necesario para el ayuntamiento. A partir de que se instala el aparcamiento, en el año 2012 nos dice la empresa que nos solicita una contraprestación que valora y está informada técnicamente por la intervención, por el arquitecto con la valoración del suelo, etcétera, 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 que se estima en 45.000 euros por la dejación de ingresos por parte de la propiedad en esos días que dura el montaje, desarrollo
y desmontaje de la feria y el coste que conlleva el desmonte de maquinaria, cajeros, cámaras, barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene recogido en el propio convenio que el señor Peña enseñaba en la Cámara de Televisión. Ese mismo convenio, señor Peña, habla de esa contraprestación de 45.000 euros, no de 40.000, ni leyendo los papeles, sabe lo que está leyendo, pero que habla de 45.000 euros, que este ayuntamiento no tendrá que pagar a la empresa, sino que, y se recoge en el propio convenio, se llevará a cabo mediante la compensación de lo que esa empresa tenga que pagar al ayuntamiento por tasas, impuestos o demás tributos que tenga que pagar. Y así se está haciendo, es decir, no se le debe nada a la empresa porque está recogido en el propio convenio. Pero claro, lo fácil es acusar al ayuntamiento, al equipo de gobierno de falsedad. Pero lo más importante, a mí me gustaría, porque he dedicado tiempo fuera de horas de trabajo por la mañana, he dedicado tiempo buscando archivos, buscando debates plenarios, buscando recortes de prensa, buscando convenios, buscando un documento donde el alcalde haya dicho que esos terrenos eran gratis para el municipio de Nerja. Nunca ha manifestado el alcalde que esos terrenos iban a ser cedidos gratuitamente, como la acusación que hacía usted en los medios de comunicación. Por tanto, también se lo decía en aquel momento, y se lo digo ahora cuando ha hecho también la manifestación de que entendía. Señor Peña, en política hay que hablar con conocimiento y no se puede creer, como decía usted, creíamos, se suponía, entendíamos. Los documentos están ahí, están muy claros, están a su disposición y si ustedes no se han enterado, sencillamente es porque no han querido enterarse hasta estos momentos. Señor Romero, ¿quiere usted que seamos rigurosos en los tiempos? Pero yo pensaba que lo que necesitaban ustedes en el apartado de ruego y preguntas sobre todo es información, pero bueno, que la damos ajustándonos a los tiempos. Hay que ajustarse a los tiempos. Perfecto. De pregunta, de ruego y de réplica. Perfecto. Lo que no puede ser es que se aplique la ley del embudo, que es lo que hacen ustedes. Perfecto, pues nos ajustamos rigurosamente a los tiempos. Yo pensaba que lo que querían... Bien. De las intervenciones de su grupo. Perfecto. Y haga usted sus funciones correctamente. Perfecto, no se preocupe usted que la voy a hacer rigurosamente. Yo pensaba, insisto, que lo que necesitaban ustedes era información, pero bueno, le damos la que realmente podamos. No, señor Romero, sobre eso no. Señor Peña, están ustedes consumiendo el tiempo. Señor Romero, tiene el uso de la palabra. Rigurosamente el tiempo. Señor Romero. Tengo uso de la palabra. Muchísimas gracias. Voy a hacerle una pregunta, señor alcalde. Mire usted, últimamente estamos viendo algunas juntas de gobierno local y algunos decretos. Concretamente le hablo de una junta de gobierno local de fecha 25 de 10 de 2013 y un decreto de la alcaldía número 2752/2013 en el que le leo textualmente. Aparece, habiéndose adjudicado la obra de proyecto de reurbanización de la vía de servicio de la avenida Alcalde Antonio Villas Claras sobre la antigua carretera Málaga 5105 de la excelentísima Diputación de Málaga, y esto último que le acabo de decir es lo que más nos sorprende cuando leemos que pertenece a la excelentísima Diputación de Málaga. Quiere usted que nos aclare si estamos en lo cierto o es un error al que ustedes nos llevan, porque entendemos que en su día se recepcionaron esa antigua carretera que unía Nerja con Frigiliana, que pasó a ser una vía urbana y que las competencias, creo recordar, usted me corrige o no o da luz a mi pregunta, desde el año 2006 ya pertenecían al ayuntamiento, incluso posteriormente ha habido un convenio, un acuerdo entre Diputación y nosotros y el ayuntamiento que decía que sí, que eso ya pasaba a ser. Otra cosa es que hay un acuerdo de colaboración económica, pero yo entiendo que ese tramo ya no pertenece a la Diputación Provincial, sino que las competencias son del ayuntamiento y que si no se tiene dinero, se pide dinero a una administración amiga o un amigo como el señor Bendodo para sufragar un gasto o una inversión, nos parece muy bien. Lo que pasa es que nos sorprende mucho porque hay
otros muchos proyectos y otras muchas actividades que se quedan en el tintero por falta de financiación o por desinterés del grupo de gobierno, y da la impresión de como que había mucha prisa para beneficiar a un particular de que terminara un negocio. Y se le ha arreglado rápidamente, la Diputación se comprometía, nosotros poníamos el dinero, pero le reitero la pregunta, que nos explique si se ha recepcionado o no la carretera, de quién son las competencias y si esa carretera está ya inscrita en el patrimonio municipal, porque nos da la impresión de que no, porque estaríamos hablando o de un error o incluso de una presunta falsificación, porque hay que aclarar de quiénes son las competencias y a quién compete la carretera. Muchísimas gracias. Señor Romero, hace usted referencia a un decreto del que se desprende ese comentario. ¿Me lo puede usted proporcionar, el decreto? Para yo ver... Sí, de la Junta de Gobierno local también, sí. Simplemente por hablar de... Decreto de Alcaldía 2752, un documento donde el decreto lo que viene a aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras del proyecto de reorganización de la vía de servicio de la avenida Alcalde Antonio Vías Claras sobre la antigua carretera MA 5105 de la Diputación Provincial. De la Diputación. Pero oiga, señor Romero, es que a ver, por favor, si se lee el documento, fácilmente se deduce que se está hablando de un plan de seguridad que está relacionado con un proyecto de reurbanización de una vía, que es la Alcalde Antonio Vías Claras, sobre la antigua carretera MA 5105. Mire, ese es el título, aquí no hay presunta falsificación ni falsificación, ese es el título que se le ha dado desde el Departamento de Infraestructura a un plan de seguridad y de salud, simplemente, cuyo título lo ha asociado lo ha denominado como antigua carretera Málaga 5105. Podría haber dicho sobre la actual carretera, bueno, municipal, porque ya no se puede hablar con la nomenclatura de la Diputación, ha desaparecido, por tanto, es decir, pues mire usted, es antigua carretera, así lo han querido hacer en el Departamento de Infraestructura, pero insisto, lo grave hubiera sido, señor Romero, que se hubiera indicado sobre la carretera actual 5105 de la Diputación Provincial. Eso hubiera sido lo grave o lo preocupante, pero insisto, no tiene la cosa mayor trascendencia. Sabe usted perfectamente que esa carretera Málaga 5105 ya no pertenece a la Diputación Provincial. Lo sabe usted, le consta a su grupo en la Diputación Provincial y, por tanto, se consiguió que la Diputación nos transfiriera la titularidad de esa vía, se consiguió que la Diputación nos diera una subvención de 100 y pico mil euros, perdón, una subvención para que, evidentemente, se pudiera ejecutar la reurbanización de ese vial. Y esa es la realidad, señor Romero. Por tanto, las cosas están bien hechas, bien planteadas por parte de la Diputación y creo que por parte del propio Ayuntamiento de Nerja, un vial que va a servir, como usted bien sabe, para dar servicio al futuro tanatorio, que es de iniciativa privada, y fundamentalmente al parque de bomberos, si algún día la Junta de Andalucía se decide a financiarlo, o la Diputación Provincial, como se ha comprometido, lógicamente, a impulsarlo, anticipando los fondos conjuntamente con el Ayuntamiento de Nerja, para que podamos arrancar con un proyecto que es muy importante para el municipio y que en la Diputación del señor Pendón no se impulsó, ni con la Junta de Andalucía actual tampoco. ¿Lo he clavado? Pues me alegro mucho. Señor García. Sí, bien, como recordaremos todos los que estamos aquí presentes, en el año 2012 este grupo de gobierno puso en marcha un programa municipal extraordinario contra la exclusión social. Un programa para el cual se destinó con recursos municipales 566.000 euros y que permitió que 117 personas pudieran trabajar en el ayuntamiento. Sorprendentemente, la Dirección General de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía presentó una demanda contra el Ayuntamiento por estos contratos que formalizó y que, repito, posibilitaron que 117 personas pudieran llevar un sueldo a sus casas durante 6 meses. Más sorprendente aún es que los grupos de la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida,
alineándose una vez más con la Junta de Andalucía en contra de los intereses de los nerjeños, se jactaran anunciando que el Ayuntamiento de Nerja sería condenado. Son palabras que utilizaron miembros de la oposición. Recordaremos todos que incluso llegaron a plantear la dimisión de la concejala de Empleo. Bien, ahora hemos conocido la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, que reconoce que el Ayuntamiento no dispensó trato discriminatorio a los trabajadores que fueron contratados con este plan contra la exclusión social y que el Ayuntamiento, por tanto, actuó correctamente cuando puso en marcha aquel programa extraordinario. Que dicho sea de paso, aunque fuese denunciado por la Junta de Andalucía, lo cierto y verdad es que algunos meses después la Junta nos copia en parte y presenta un programa similar, aunque perjudicial para los trabajadores, porque con el tiempo que se iban a contratar no tenían ni siquiera derecho a ayudas por desempleo una vez finalizado su contrato. Lo cierto y verdad que desde el Ayuntamiento, para evitar ese castigo que la Junta de Andalucía iba a hacer a esas personas contratadas, hemos prorrogado también con recursos propios el tiempo de contrato de esos trabajadores para que puedan alcanzar esas ayudas una vez finalizado su contrato. Pero dicho eso, y lo sorprendente, que la oposición en aquel momento intentara, en vez de alinearse porque familias nerjeñas pudieran tener su puesto de trabajo, intentaran criticar la postura del Gobierno y nos acusaran y pidieran la dimisión de la concejala de Empleo. La pregunta es, señor alcalde, una vez que el juzgado nos ha dado la razón, una vez que se ha demostrado que las cosas las hicimos bien en su momento, una vez que se ha demostrado que la concejala de Empleo no se equivocó poniendo en marcha ese programa municipal extraordinario de la exclusión social, dijera lo que dijeran los miembros de la oposición, y puesto que pedían su dimisión, al demostrarse lo contrario, ¿conoce usted alguna intención, conoce usted algún movimiento por estos que pedían la dimisión de la concejala, de que al reconocerse que eran ellos los equivocados, hayan insinuado de que van a dimitir, hayan anunciado su dimisión, hayan anunciado su abandono por el error que cometieron acusando al Ayuntamiento y acusando a la concejala? No me consta, señor García, que haya ningún tipo de valoración por parte de la oposición con respecto a esa sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Social número 10 de Málaga. Hubo una posición muy crítica en su momento por parte de los grupos de la oposición hacia ese plan municipal contra la exclusión social, una posición muy crítica. Anunciaban evidentemente que este ayuntamiento iba a sufrir un importante varapalo judicial y que tendríamos consecuencias importantes. Lo cierto y verdad es que por parte de la Dirección General de Relaciones Laborales se ha pretendido sancionar a este ayuntamiento con una multa de cerca de 30.000 euros aproximadamente, 26.250 euros, corrijo al portavoz de Izquierda Unida por la información que yo tengo, señor Romero. Es verdad que la Junta ha pretendido, señor García, y esto sí que hubiera sido importante e impactante, ha pretendido que el ayuntamiento pudiera perder las ayudas de la aplicación de programas de empleo. Es decir, que de haber sido una sentencia contraria al ayuntamiento, no sé qué habría pasado con la escuela taller o con el taller de empleo que actualmente tenemos en marcha. Lo cierto y verdad es que no hay ningún tipo de valoración, nadie ha anunciado desde la oposición que se equivocaron. Señor Peña, ni yo tampoco puedo intervenir concentrado en lo que le estoy diciendo. No, si el problema no es que me estoy oyendo, el problema es que con sus comentarios está usted impidiendo que el señor García se entere y que yo me pueda expresar con tranquilidad. Bien, entonces le decía, señor García, que no ha habido ningún reconocimiento por parte de los grupos de la oposición, ni siquiera una valoración positiva, alegrándose de que el ayuntamiento haya intervenido, haya actuado bien, haya ofrecido un importante número de trabajadores a personas que lo estaban pasando mal, porque eran realmente trabajadores que estaban desde los servicios sociales considerados como dentro de esa situación difícil de exclusión social, y que evidentemente para nosotros es una satisfacción desde el momento en que se absuelve al Ayuntamiento de Nerja de esa demanda que plantea la Junta de Andalucía con esa finalidad.
Yo estoy satisfecho, a la propia concejala le he dicho que sigamos trabajando en este tipo de programa, que los presupuestos de este año puedan contemplar un nuevo programa con una importante consignación presupuestaria, pero evidentemente la línea que nosotros hemos establecido, y no la seguida por la Junta de Andalucía, sino trabajadores que estén en situación de exclusión social, 6 meses de trabajo y que puedan disfrutar después de las prestaciones correspondientes derivadas de esa relación laboral. Respondería ahora el uso de la palabra al Grupo Socialista para la formulación de cualquier ruego o pregunta. Señor Peña. Es referente al tema que ustedes estaban comentando. He cambiado mi pregunta porque me parece interesante. Bueno, aquí antes han hecho unas consideraciones sobre los 40 o 45, efectivamente, al dar la cifra lo leí. Los papeles de periódico que tenía eran los que me dieron los funcionarios de este ayuntamiento. Tener que revisar cuando pida documentación si me dan papeles de periódico o me dan documentación oficial. Que lea 40 o 45 puede ser un despiste, como es un despiste pedir la devolución o un tratamiento de impuestos a nivel nacional específicos para Andalucía, y lo vamos a firmar aquí todos. El despiste nuestro mío era mucho menos grave del que se iba a hacer aquí, con lo inteligentes que somos todos. Pero a lo que voy, mire usted, la oposición se ajustaba a un informe que hay de la Inspección de Trabajo. En ese informe explicaba claramente la inspectora de trabajo que había un trato discriminatorio en cuanto a la contratación de los trabajadores, que realizando los mismos trabajos que estaban realizando otros, estaban recibiendo un sueldo menor, aprovechándose o bajo el paraguas de la necesidad que tenían por encontrarse en una situación económica difícil. Así, más o menos, venía a decir la Inspección de Trabajo. Aparte, había informes de técnicos de este ayuntamiento, concretamente el señor secretario, donde decía que esas contrataciones no se ajustaban a ley. Igualdad, mérito y capacidad. Y que no eran necesarias muchas de ellas, y menos en esos términos. Y fue la inspectora de trabajo, y esa nota de la inspección, ese informe, llegó a nuestras manos, la que mandó a la Junta de Andalucía, entiendo yo, el informe que había hecho, y la Junta entró de oficio como tuvo que entrar. O sea que no es una denuncia de la Junta de Andalucía, es la Inspección de Trabajo. Y además, a mí me gustaría saber, primero, y ya sé que me respondan, por qué ese plan que hicieron de exclusión social no estaba firmado, ni estaba especificado cuando se pidió, no estaba firmado por nadie, ni se tomó nunca esa decisión, se dio un papel sin firma cuando yo lo pedí, por un lado, que me lo expliquen. Y por otro lado, ¿qué pasó ese año que parte del presupuesto que había para trabajos temporales se desvió? Y se engañó a la ciudadanía diciendo que se creaba un plan de empleo, cuando lo que estaba haciendo era coger los importes, los créditos que había para trabajos laborales, para trabajos temporales, y aprovechando la necesidad de las personas, hacerles trabajar lo mismo por menos cantidad de dinero. Porque en los presupuestos de ese año no se incrementaron las partidas destinadas a creación de empleo, destinadas a empleo. Estaban esas partidas reducidas, aún con todo este plan. Dijeron que trabajen lo mismo, reducimos, y sueldos de porquería. Y esto lo marcaron ustedes. La pregunta, no, 3 minutos tengo. Sí, la pregunta es, ese informe de la inspección que llegó y que fue el que originó el tema del envío al juzgado de lo social de Málaga, si ustedes lo conocen, los términos, si tienen copia, o se les ha llegado ya por escrito la resolución final del juzgado, y si les han dicho que esta decisión que se ha tomado en el juzgado social de Málaga es recurrible, porque me consta que incluso ha habido llamadas a estos trabajadores desde este ayuntamiento, me consta, porque me han dicho algunos, aconsejándoles que no se presentasen en el juzgado para no declarar. Muchísimas gracias, señor Peña. Vuelve usted a tirar la piedra pero a esconder la mano sobre ese planteamiento de llamada desde este ayuntamiento a personas que le han recomendado. Le dije la última vez que pusiera nombre y apellido y que identificara a la persona, político o funcionario, que hubiera hecho ese tipo de llamada. Al día de la fecha
al día de la fecha sigo esperando. Con ese pretexto del miedo se hace una política muy sucia, señor Peña. De todas formas, independientemente de ese planteamiento, está usted totalmente desinformado, como viene siendo últimamente habitual, señor Peña. Habla usted de un informe de la Inspección de Trabajo. No existe. No existe. Lo que hay es un acta de la Inspección de Trabajo, que es muy distinto. Dice usted que la denuncia es de la Inspección de Trabajo. Es incierto, señor Peña. Está usted equivocado totalmente. La denuncia no es de la Inspección de Trabajo. La denuncia es de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Son ustedes, desde la Junta de Andalucía, lo que han intentado, que es condenar a este ayuntamiento por el programa de exclusión social. Están ustedes mintiendo, señor Peña, cuando dice que la denuncia es de la Inspección de Trabajo. La inspección lo que ha hecho ha sido levantar un acta, entendiendo la señora inspectora que se podía dar esa circunstancia de trato discriminatorio. La denuncia la ha formulado la Dirección General de Relaciones Laborales. Se ha sustanciado en el juzgado de lo social número 8. Número 8. Y su fallo ha sido absolver al Ayuntamiento de Nerja de dicha pretensión. Esa es la realidad pura y dura. Por tanto, señor Peña, yo le invito a que cuando hable usted con conocimiento de causa y, a ser posible, con documentación, y si es oficial, mucho mejor. Señor Romero. Muchas gracias. Pues sí, han manifestado hace un momentito que no tenían ustedes constancia, ni por escrito ni verbal, de una valoración de esa sentencia y de esa denuncia que se produjo en su día. Y, evidentemente, nuestro grupo y yo mismo acatamos todas las sentencias, pero en absoluto compartimos la sentencia que ha hecho el juzgado número 8, y yo espero que la Junta de Andalucía lo recurra, porque seguimos creyendo que ha habido discriminación laboral, que la política errática en materia de empleo de este equipo de gobierno es ahondar en la precariedad y abusar de la situación social de las personas en riesgo de exclusión social para bajarle el sueldo en unos 200 y pico euros, haciendo las mismas labores que han hecho otros trabajadores municipales en los mismos servicios. Ustedes critican a la Junta de Andalucía, pero ustedes lo que han hecho es pagarle menos dinero a las personas que están en riesgo de exclusión social y mantenerla y cubrir la necesidad que hay en la plantilla municipal. Ustedes, en materia de empleo, no son ejemplo de nada, ni de transparencia, puesto que todas las contrataciones que se hacen, temporales, no hay ningún tipo de transparencia ni de control, ni por parte de la oposición ni por parte de todos los demandantes de empleo. Lo que hay son muchas visitas personales para darle palmadita al equipo de gobierno o incluso al señor alcalde. Eso es la manera de gestionar la contratación temporal. Los propios laborales y funcionarios llevan esperando una RPT 8 años. Que hay unas oposiciones que están en el juzgado y estamos esperando la sentencia. Que ustedes reúnen a los sindicatos y le hacen decir o que agachen la cabeza para hacer una ampliación a la baja de la tabla retributiva. Sí, es fuertísimo. En el acta no aparece ninguna firma de ningún sindicato ni la votación para rebajarle los sueldos y ahondar en la precariedad y en la situación laboral de muchos de nuestros vecinos de Nerja. Todo con un uso partidista y denigrante con respecto a las personas. Ustedes no son los garantes de la defensa del empleo ni de los derechos, porque aquí lo que sí hay es acoso laboral, y hace poco se ha visto con el despido de una trabajadora porque su compañero era de un sindicato. Sí, aunque algunos decían que era un relevo, pero en realidad no era un relevo, sino que le tuvo que admitir su cese voluntario y alegando presiones políticas. Y no es la primera vez que algunos utilizan la mayoría absoluta y la vara de mando para hacer lo que suelen hacer siempre, que o estás conmigo o contra mí. Y los derechos democráticos de los trabajadores no se están respetando en este ayuntamiento. Muchos de los contratos se hacen sin informe de secretaría ni de intervención. Y luego, cuando somos incapaces de gobernar o de sacar un presupuesto o hacer cualquier gestión política, le echamos la culpa o a la Junta de Andalucía o a los técnicos. Señor Romero, su pregunta, porque está en su derecho. Señor Romero, su pregunta es, sí, concretamente. Pues mi pregunta
que cumpla la legalidad en Perfecto. materia laboral en este momento Estupendo. en todos los ámbitos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues señor Romero, le contesto. En eso estamos, intentando cumplir la legalidad en lo laboral y en la política en general. Aproveche usted el apartado de ruego y pregunta para preguntarle a la concejala de personal que cuándo va a facilitarle esa información, que sería lo más razonable. Bien, vamos a ver. Algunas consideraciones para consumir el tiempo que me corresponde a su planteamiento. Sobre lo del acoso laboral, que me parece muy grave, señor Romero. Yo comprendo que hay que hacer política, pero hay que hacer política de forma responsable y sobre todo diciendo la verdad. En el tema de la entonces responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano, ahí no ha habido ningún tipo de acoso laboral. Ahí lo que se ha producido ha sido un relevo como consecuencia de la decisión que le corresponde a la persona que lo nombró. No es una trabajadora en el sentido que todo entendemos como trabajador. Esa chica era una política y evidentemente desarrollaba una serie de funciones como cargo de confianza. Confianza política, es decir, que no es un trabajador, no es un funcionario, sino es una persona, insisto, que es su terminología correcta es personal eventual, de absoluta confianza política y que su continuidad pende de la decisión de la persona que lo nombra, en este caso el alcalde. Por tanto, el alcalde de Nerja y todos los alcaldes de España pueden nombrar y cesar libremente a cualquier persona de confianza sin cometer ningún tipo de disparate y mucho menos un acoso laboral, como usted acaba de calificar esa decisión. Persona de confianza política, persona eventual y por tanto su continuidad depende de la voluntad de la persona que lo ha nombrado. En su ánimo de intoxicar y de ensuciar, como es habitual en sus planteamientos por regla general, habla usted de una sentencia que están ustedes esperando sobre las oposiciones de la policía. Mire, diga la verdad, para que sepamos si realmente un funcionario ha cometido un delito o no. Eso es. Pero es que el señor Romero dice, estamos esperando una sentencia de las oposiciones de la policía, como si aquí, algunos de los que nos sentamos, hubiéramos cometido algún tipo de irregularidad administrativa o penal. Diga claramente, que reconozca claramente, oiga, que estamos esperando esa sentencia para ver si un miembro del tribunal, que era funcionario de este ayuntamiento, ha cometido un delito. Y reconozca usted que ese tema está en los tribunales, en los juzgados, no porque la oposición lo haya podido, sino porque el alcalde tomó la determinación de remitir las actuaciones a la Fiscalía, para que se depuraran las responsabilidades correspondientes. Señor Romero, ha hecho usted referencia también, no puedo contestar, a lo de la RPT, pero ha terminado el tiempo. Bien, no hay, señor García, tiempo, son las 3 menos 5, hemos consumido las 30 minutos pasados de ruego y pregunta, por tanto, levantamos la sesión. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Sí, mira, como yo considero que ustedes están cansados, pero he aguantado con paciencia, en su periódico, la pregunta concreta, o rogarle, en su periódico que mandan cada 5 o 6 meses, con las virtudes y los buenos trabajadores que ustedes son, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que ha tenido usted recientemente, que es usted, ¿no?, que ha tenido usted recientemente una reunión con la Secretaría General de Ordenación del Territorio y del Cambio Climático, de camino que también se haga alusión el Partido Socialista, porque esa partida corresponde precisamente al Grupo Socialista, y entonces me llama poderosamente la atención de que también estaba el subdirector general de Urbanismo, creo recordar, y en el que la Junta de Andalucía, la directora general de Ordenación del Territorio, una señora Marinieves, junto con el subdirector general de Urbanismo, coincidían en que el expediente, dado la sentencia del Tribunal Supremo,
el expediente del campo de golf era una auténtica maravilla. Eso dice su periódico. Y que la señora Marinieves coincidía en el planteamiento, no se ríe usted porque es lo que escribe usted en su periódico, supongo que es fatalidad que no me lo haya traído, hombre. Coincidía la señora Marinieves en que eso era la alternativa del urbanismo y que precisamente la señora presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz, apoyaba. Eso en el planteamiento político, bueno, pues de la derecha yo me lo creo, así que no tengo nada que objetar, porque es siempre lo que han pensado ustedes y lo que llevan a cabo. Otra cosa es la posición de este concejal que ha estado aquí 4 años, que deje de luchar en contra de esta situación. Es otra cosa, que ya se lo anticipo. Es decir, como ciudadano, como vecino, ¿no me entiende? Agarraré todo lo aquello junto, especialmente con el grupo municipal de Izquierda Unida, que el cual lo llevamos fabulosamente bien. Y ya de antemano les digo que, hombre, que yo puedo ir a intervenir cada vez que yo quiera en situación de ciudadano. Y el grupo municipal pues tiene su actuación política municipal, como todos entendemos que debemos llevar. Pero había una cosa que también le voy a reprochar como alcalde de Inés. Y yo creo que debería usted de aprender, porque ya lleva mucho tiempo, ya lleva casi 20 años. En fin, usted no es un profesional de la política, es un currante de la política. Eso no lo dice un profesional. Es decir, nos llamó usted en este periódico que usted hace, pagado con dinero público, que por cierto nadie firma, no lo firma nadie, no lo firma nadie en este documento. Dice que somos olas, defendíamos lo contrario, que somos una especie de voceros. Que somos una especie de voceros. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Es decir, la nomenclatura de vocero es toda aquella persona que habla demasiado y no dice nada. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Yo decirle una cosa, que yo no me considero vocero, en cuanto a mi persona, ¿no? En cuanto a todos los grupos que han estado antes que yo y después que yo. Yo creo que eso no pega. Una vez que ya el mandato ha terminado, no puede usted utilizar un periódico, porque luego los vecinos vienen y me dicen, oye Manolo, esto es verdad. Entonces tengo que echar mano de la hemeroteca y tirarme 3 días trabajando para demostrar sus palabras que son mentiras, ¿no? Entonces usted me va a hacer a mi caso desde el punto de vista de alcalde de todos los ciudadanos de Nerja, no solamente los del PP, eso sí se lo hago mucho hincapié, de todos los ciudadanos de Nerja, no solamente del PP. Eso es. Y otra cosa es decir una cosa, y otra cosa es que usted lleve razón en ese sentido. Porque entonces no nos vamos a poner de acuerdo, siempre es Marta, hombre, y siempre voy a tener que venir al pleno aquí a defender lo indefendible, ¿no me entiende? Entonces, yo le rogaría, le preguntaría, le diría, ¿esa reunión en Sevilla ha sido verdad? ¿O son solamente algunas noticias que usted se ha hecho? Muchísimas gracias, señor. señor. Otra cosa para reiterarle, otra cosa que deje ya de que seamos aludidos. Seamos aludidos los que hemos estado aquí defendiendo lo contrario. Es decir, usted tiene que respetar profundamente al diferente. Eso lo hace un político profesional. Usted no es un profesional. Usted es un tío que está aquí trabajando, una persona que ha sido votada y punto. Usted tiene que defender al diferente, como alcalde de Nerja. Ya se lo he dicho 2 o 3 veces en este pleno, que es donde tengo que decir la cosa. Bueno, señor Varelo, que estamos cansados, que son las 3 y pico de la tarde, que algunos esta tarde también tenemos que seguir currando, y quiero ser muy breve con respecto a su planteamiento, tan difuso y tan mezclado como siempre. Esa foto no nos la hemos inventado, esa visita no es sueño de nuestra imaginación.
Esa foto refleja una realidad de una reunión que se ha celebrado en Sevilla, en la consejería, con la secretaria general de Ordenación del Territorio, que no pudo participar el director general de Urbanismo, pero participó el subdirector general de Urbanismo. Estuvimos hablando de la situación del escenario que se abre al hilo de la sentencia del Supremo, y en la que la secretaria general de Ordenación del Territorio pues nos transmitió la buena voluntad de la Junta de Andalucía de trabajar con la propiedad y con el ayuntamiento en el desarrollo de ese proyecto, y que un proyecto que sería viable siempre y cuando el proyecto respetara, como decimos nosotros, la normativa urbanística, la normativa ambiental y toda la normativa que resultara de aplicación. Así de claro, señor Valero, que es lo que defendemos del ayuntamiento. Un proyecto será viable y se podrá realizar si se puede ejecutar porque respete la legalidad urbanística y medioambiental, fundamentalmente en lo que se refiere a ese proyecto puntual del campo de golf, con la actuación hotelera y la actuación residencial, que está prevista en el Plan General de Nerja, aprobado por todos, incluido con el voto de Izquierda Unida. Con respecto a lo del periódico, no tengo ningún periódico. Con respecto a mis artículos, no me dedico a escribir artículos en los periódicos. Simplemente soy alcalde y a eso me dedico, señor Valero.